Invitado especial. Voy a invitar a una persona, se llama, de hecho, Rubén López. Ahí está. Acabo de realizar una invitación. Bienvenido a todas las personas. De hecho, mi nombre es Michel Unco, emprendedor ya hace 5 años. De hecho, ya hace más. Emprendí en varios negocios. Emprendí en negocios tradicionales. He estado en mercado, ratadillas. ¿Qué otro mercado? En varios negocios, amigos. ¿Y por qué lo hice? Porque yo estaba cansado ya de trabajar. Y por aquí ya lo tenemos ya. A ver, creo que puedes activar tu cámara, ¿no? Voy a activar tu cámara. Sí. Cambiar la plaza. A ver, prueba. Activando tu cámara o algo. Hermano, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas ahí? Sí, te escucho. Pero creo que puedes activar tu cámara o algo así como para dividir la pantalla. Ajá, sí, a ver, dame un toque, dame un toque. Mm, Sí. Mm, ya. Ya apareciste, creo, ¿no? Pero había una forma, creo, de ambos. Ah, sí, ¿no? Donde se divide la pantalla, ¿no? Sí, pues. A ver. Dice. Creo que me parece que se puede hacer en TikTok así a través de la computadora, me parece. Me parece, no lo sé. ¿Tú me ves así en foto pequeña o cómo? Sí, te veo en foto pequeña. Yo también me veo así. Mm. Porque yo les he estado viendo, por ejemplo, cuando hace su live así Así es que tú. Eli sale, se divide en dos, ¿no? Sí, ¿no? Se divide en dos pantallas. Ahorita lo veo, a ver, por acá estoy revisando algunos videos. Así es, hola, bienvenido por ahí a Nicola. Amigos, vamos a estar hablando de emprendimientos. Vamos a estar compartiendo con una persona que tiene bastante experiencia en el campo de los negocios. Pero primero quiero ver cómo se divide en la pantalla en dos. Nuevos en la red. Sí, así es. Dividir pantalla. Así que compartan, amigo, todo esto. Si que por ahí alguien sabe cómo hacerlo, lo comparte, amigos. Si alguien sabe cómo dividir la pantalla en dos, nos avisa. Ya, vamos a estar hablando de emprendimiento, a ver. Mm, por acá estoy viendo un video. Diseño, no. Y la veo conectada a Claudia. Dividir. Hola Rosa, Miriam, ¿quién más? Nima, Reina, Erika, Esther, Marleni, Orozco y Mulito. A ver, a ver. Creo que algo así es. ¿Primera vez que haces así live con dos personas también? Sí, la primera vez, ¿ah? La primera vez. Pena. Sí, ¿ah? Me parece que se puede hacer solo en computadora o qué será. No lo sé. Gracias Dalis por ese tap en la pantalla. Gracias Dalis 028. Si no empecemos así nada más creo, porque si no para Ya, poder hermano, implementar. dale. Luego les pedimos que nos enseñen. Sí, la verdad, de hecho que sí, porque si no nos va a tomar toda la noche aquí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu día?
Excelente, excelente. Súper tranquilo, de hecho. Súper con la familia por aquí. Súper relajado, de hecho. Todo con mi familia. He estado súper, súper tranquilo, relajado, ¿no? Apoyando a mis demás socios por las mañanas, por la tarde ya me he encontrado súper libre. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio a nivel internacional? Súper bien, hemos estado trabajando con nuestra amiga de Guatemala. De hecho, hemos tenido un cliente, por ejemplo, en Guatemala. Sí, un cliente en Guatemala. ¿Cómo es el tema, no? Del tema de una vez, yo recuerdo que una amiga nos dijo, me dio un cliente, así, me regaló un cliente. Me dijo, amigo, yo trabajo desde la abundancia. Si te paso un cliente es porque sé que van a llegar más. Y desde esa, digamos, de ese concepto, yo también empecé a hacer lo mismo. Por ahí tengo un cliente, por ejemplo, en Guatemala, y en vez de yo tratar de cerrar la venta, le paso a una socia que justamente vive en Guatemala. ¿Por qué? Porque personas hay en todo el mundo. Y bueno, nuestro negocio, pues, se trata de conocer personas, hay personas en todo el mundo. Y eso prácticamente, Claro. no me limito. Oye, hermano, ¿y qué opinas tú con respecto, por ejemplo, al tema de la inversión, ¿no? Porque justo yo estaba hablando hoy día con un prospecto que es de Venezuela, por ejemplo, considerando que ahorita Venezuela, pues, es un país que se podría decir se está recuperando, ¿no? Que ha tenido sus retos, bueno, sigue teniendo de alguna manera por ahí. Ujú. Y obviamente como que les dificulta el emprendimiento, sobre todo por el tema de la inversión, ¿no? Porque uno cuando les habla de negocios, lo primero que se les viene a la mente es el tema de la inversión. Y bueno, el modelo de negocio que nosotros hacemos, precisamente uno de los beneficios, se podría decir, es la baja inversión, ¿no? La baja inversión inicial. Algo que, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo también en su momento cuando tomé la decisión de emprender, Ujú. porque yo vengo de una quiebra de negocios tradicionales. Eh, y cuando vi que había la posibilidad de poder emprender con baja inversión, y dije, oye, qué chévere, ¿no? Poder apalancarse de una empresa, ¿no? Que tiene productos ya propios, que se encarga del tema de la logística, que se encarga de abrir los mercados. Y yo pienso que es una oportunidad para cualquier persona que esté abierto al emprendimiento, ¿no? Justo por el tema de la inversión. ¿Te has encontrado así con personas como en mi caso, por ejemplo, en su momento tuvieron ese reto de la inversión? Sí, claro, conozco muchas personas. Por ejemplo, yo recuerdo que casi al momento cuando yo empecé a hacer este negocio de posicionamiento de una marca de bebidas super sanas, recuerdo que con las personas con las que me topaba, a pesar de que tenían un trabajo, siempre me decían, no tengo dinero, ¿no? Y eran Mm, personas de 25, algunos de 28, otros de 30 años. Y si, por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿no? Pues tal persona está trabajando ya 5 años, 6 años y no tiene para invertir de repente 300, 400, 500 soles, es totalmente preocupante, ¿no? Totalmente preocupante que tengas esa edad de repente y no tengas para invertir, no tengas 200 soles o 300 soles o un colchón de ahorro. Pero eso tampoco no te limita a que puedas crecer, ¿no? De hecho, recuerdo una persona que me dijo, no tengo dinero, no tengo dinero para invertir. Y a lo mucho lo que yo le dije, mira, te apoyo con este folleto, te cuesta 2 soles 50, te lo doy, ya, te lo regalo, y arranca, ¿no? Y ve qué haces tú para poder invertir. Y con 2 soles 50 ha podido cambiar bastante, bastante lo que hoy en día viene generando, bueno. Hoy en día, por ejemplo, apenas invirtió 2 soles 50 en su catálogo, ni siquiera invirtió, creo yo, porque le regalé el folleto. Pero se movió tanto que en un rato había generado más o menos por encima de los $100, había facturado en un ratito nada más como $150 más o menos, $150. Y tuvo dinero para poder hacer este modelo de negocio. Se dio cuenta que no necesita de dinero para crear más dinero mm, y eso le ha permitido que hoy en día pues tenga clientes por todo lado, le pidan un montón de productos y le va súper bien, le va de hecho súper bien, gana más que un sueldo básico, 2, 3 veces más y prácticamente ha estado en este negocio o está en este negocio
sin invertir grandes cantidades, pues, ¿no? Eso Claro, sí, eso es una ventaja de la gente incluso que a veces no tiene un empleo en su momento, porque claro, lo ideal es que la gente que arranque este negocio lo pueda hacer a la par de su empleo, a la par de su negocio tradicional que tenga, ¿no? Pero hay gente que a veces no cuenta tal vez con ese ingreso en ese momento, o sea, no tiene un empleo, ¿no? O capaz que su negocio tradicional no lo está funcionando. Y una de las maneras de hacer dinero rápido pues, es a través de la venta directa, ¿no? ujú, O sea, el modelo de negocio se presta para eso. Y si en caso tuviera, en este caso, un empleo, en caso tuviera un negocio tradicional, eh, lo chévere es que hay horarios flexibles, ¿no? O sea, puedes hacer un negocio con horarios flexibles, tal vez saliendo del empleo. Incluso hay gente que lo hace en el mismo, en el mismo trabajo, ¿no? sí, Porque, o sea, por el hecho de que al final de cuentas, como en todo negocio, lo que necesitas son personas, ¿no? Ya sea para que posiciones tu producto o ya sea que, como en este caso, en nuestro modelo de negocio, que si en caso quieres hacer redes de franquicias personales, necesitas dar la oportunidad de negocio a otras personas, ¿no? Y muchas veces en los trabajos es donde está la gente también, ¿no? Y personas que están buscando, ¿no? Están buscando oportunidades para salir adelante, formas de generar ingresos. Y yo creo que eso hace que el modelo de negocio de alguna manera sea para cualquier persona, ¿no? Siempre en cuanto tenga las ganas y el hambre de querer emprender. sí, Y así otra de es. las ventajas son que no hay límites geográficos, pues, ¿no? Ujú, Por ejemplo, en mi caso, hermano, y en tu caso también, ¿no? Tú, por ejemplo, que tienes ahorita, me parece que estás formando equipo en Guatemala, también en otros lugares. Me parece que tenías equipo en Estados Unidos también. Pero estos países son lugares a los que no has ido, ¿ves? Entonces, una de claro. las ventajas del negocio es que te permite poder hacer ese negocio sin límites geográficos, ¿no? Yo, Ujú, por ejemplo, ahorita, bueno, tengo equipo en países a los que sí he ido, ¿no? Pero si podría hablar de países, por ejemplo, el que no he ido sería, por ejemplo, Argentina. Argentina no conozco. Y tengo ahí equipo que se está formando, ¿no? Gente con la que estamos trabajando. Eh, Después, a ver, Ecuador sí conozco, Colombia, México. Eh, Tengo una socia, por ejemplo, que es uruguaya ujú, y que vive en España. España no conozco todavía, no he ido. Pero lo chévere es que al margen de donde esté, mientras la marca con la que estamos trabajando tenga presencia en el país, se puede, ¿no? Se puede hacer negocios. Es una oportunidad súper chévere para poder expandir una marca. Creo que es uno de los grandes beneficios que tenemos, ¿no? sí, Por el modelo de negocio. claro. De hecho, creo que había una frase que decía, donde el sol nunca se oculta, ¿no? Claro, cuando ya, o sea, cuando empiezas a tener ingresos de manera residual, ¿no? Claro. O sea, la importancia de entender el modelo de negocio es de no tanto verlo por el lado de las ventas, sino por el lado de construir una organización que te permita generar ingresos residuales en el tiempo, ¿no? Y ahí es donde pasa la frase que tú acabas de mencionar, ¿no? Porque capaz que tienes socios en otros países donde mientras tú estás durmiendo, allá están de día y tú estás facturando, ¿no? Claro. Es una Sí, locura, pero sí pasan esas cosas. sí, sí. Así es, sí pasan. De hecho, recuerdo que una de las capacitaciones me voló la cabeza cuando había una persona que estaba generando por encima de los $10,000, algo de 30,000, y entre hablando, mostraba a través de números diciendo, miren, sacando cuentas, gano aquí 2,000 a la semana, gano acá, por ejemplo, 3,000, 4,000 de esto, de tantas cosas, y sacando números, 5% eran de ventas. Los otros 95% de todos sus ingresos eran por el Mm. volumen de equipo que todas las personas movían. Y uno se queda como que, o sea, tremendo ingreso que puedes tú generar
haciendo algo muy poquitito, muy chiquito, muy pequeño, pero con muchas personas. Entonces es grandioso el poder hacer este tipo de negocios, porque recuerdo yo, por ejemplo, cuando, y es algo que todavía no le he contado, pero he emprendido, por ejemplo, hasta incluso en tuve un negocio con mi pareja, ya, de salchipollería, y simplemente, yo simplemente quería ser libre, libre, ¿ya? O sea, quería simplemente no trabajar ya para nadie. Así que en ese negocio tampoco no nos iba tan mal, eran 100 soles diarios, o sea, más o menos como $30 o menos de $30 diario todos los días, pero sí te llevaba todo el día estar metido en eso, pues, ¿no? O Mm. sea, te podía dar plata, pero no tenías tanta libertad. Y hoy en día se cumplió algo que hace mucho tiempo me dijeron, ¿no? Vas a poder viajar fuera de tu país, vas a poder generar ingresos residuales, vas a poder tener la tranquilidad desde tu casa, vas a poder hacer todas las cosas si tú lo deseas. Y años más tarde pasado eso, justamente eso. Entonces, me alegra bastante tener ese tipo de negocios con el que cualquier persona puede realizarlo, pues, cualquier persona, absolutamente cualquier persona, siempre y cuando, como tú dices, tengan ganas de hacer las cosas, pues, ¿no? Totalmente, hermano. Hoy algo que a veces nos pasa, y no sé si a ti te pasa, es que a veces ya lo normalizamos, ¿no? Yo en mi caso vivo este modelo de negocio íntegramente desde el año 2018 y es como que desde el 2018 no he vuelto a pisar un empleo, brother, o sea, ya pasaron años y a veces uno normaliza, ¿no? El hecho de no tener que levantarte, ir a trabajar, ¿no? Sí, sí, Sino sí, que sí. estar en casa, organizar tus horarios, saber en qué momento te vas a sentar entre comillas, a trabajar. Pero yo creo que es una de las grandes promesas que tiene este modelo de negocio, ¿no? Y a veces no siempre lo valoramos, pero es súper chévere. Y ahí que estabas hablando acerca de negocio tradicional, hermano, una de las cosas que yo siempre he visto es el riesgo financiero, ¿no? O Ujú. sea, cuando uno toma la decisión de emprender, de hecho yo he tenido negocios tradicionales también, por eso te comentaba hace unos momentos que una de las cosas que me llamó la atención a mí en su momento el modelo de negocio fue la baja inversión y era porque yo vengo de una quiebra financiera y claro, y he hecho negocios tradicionales, ¿no? Y me he metido en todo también, ¿no? En ese afán de ver qué más puedo hacer, porque de alguna manera una de mis metas era salirme del empleo, pues, ¿no? De salirme de dejar de ser un empleado, porque en realidad nunca he sido bueno para ser empleado. Nunca me gustaba acatar órdenes, siempre he sido como un poco rebelde por ese lado, siempre me ha gustado decir lo que pienso, ¿no? Dar mi opinión, o sea, no, nunca me ha gustado que me jefeen. Entonces, por ese lado creo que no, el empleo no era para mí, al margen de que he estado tantos años en educación superior, literal formándose para ser empleado, y en negocios tradicionales uno invierte a veces mucho dinero, ¿no? Y así como inviertes mucho dinero, a veces pierdes mucho dinero también, ¿no? Sobre todo en este tipo de ciudades donde nosotros vivimos, pues, ¿no? Donde ahora tienes que compartir las ganancias con los amigos de la gente y todo eso, ¿no? Claro. Y en este negocio, por ejemplo, que tú tienes, yo tengo amigos, por ejemplo, que tienen sus restaurantes y todo, y brother, yo les veo a veces se desesperan porque, o sea, es como que preparas comida y asumes que la gente ese día se va a llenar en tu restaurante y de pronto no llega, ¿no? Entonces, todos los negocios tradicionales tienen pues sus riesgos, ¿no? Y esos riesgos son riesgos financieros. Y algo que a mí me encanta de lo que nosotros hacemos es que la inversión literalmente, no hay inversión, pues no, porque al final de cuentas es digital, ¿no? Si bien es cierto, puedes manejar un pequeño stop en casa de pronto para hacer venta directa, pero el negocio grande está en la parte digital, ¿no? En la digitalización, en el apalancamiento, en la logística, ¿no? Que ya la empresa no, en este caso nos da. Sí, sí es. De hecho, cuando yo arranqué en otros negocios, por ejemplo, arranqué en varios, incluso en la parte digital, hasta de criptomonedas, ¿no? En serio. Ahí también perdí, o sea, perdí en todas partes, pero eso me hacía más sabio.
con la esperanza, y a veces uno se deja llevar por tantos influencers que hay en redes sociales y diciéndote aquí es la ganadora, esta vez sí, qué tal prodigio, qué tal persona, etcétera, ¿no? Y uno a veces se deja llevar, y perdí, porque normalmente cuando tú pones tu dinero en manos del mercado, es como darle tu dinero a una persona y al azar, ¿no? Si le va bien, chévere, si no, no. Pero cuando yo perdí en esa parte, de la parte digital de las cripto, yo dije, de aquí ni más. O sea, de aquí me centro en lo que tengo que hacer y a partir de ahí todo comenzó a mejorar. Pero todo partió desde la mentalidad, pues, ¿no? Y eso de la mentalidad es muy importante porque eh, ¿cómo es la mente tan importante, digo yo, en invertir tanta la mente? Porque si tú cambias tan solo tu forma de pensar, van a cambiar tus emociones y tus emociones en tus acciones y tus acciones en resultados. Y es totalmente increíble, ¿no? Simplemente con cambiando tu forma de pensar pueden solucionar muchos problemas. De hecho, había un podcast que estaba escuchando donde decía que a los millonarios no lo tienes que preguntar cómo tienes que solucionar tu problema, ¿no? Sino que ellos comienzan a averiguar qué tipo de pensamiento tengo que tener para que esa forma de pensar puedan solucionar mis problemas. O sea, no se enfocaba en que tengo que tener más dinero, tengo que tener esto, no. ¿Qué tipo de mentalidad tengo que tener para poder, esa mentalidad, para que esa mentalidad solucione este tipo de problemas, pues, ¿no? ¿Qué tan importante es, no? El tema de la mentalidad. Totalmente, hermano. Yo creo que es uno de los beneficios que tenemos también nosotros, los networkers, el tema del desarrollo personal, liderazgo y eso, ¿no? Y hay muchos, en ese desarrollo personal y liderazgo hay cosas que no nos enseñan definitivamente en la universidad, ¿no? Bueno, tú eres ingeniero también, ¿no, hermano? Sí, sí, ingeniero electrónico, titulado con un diplomado en gerencia de proyectos, todo. Claro, y a veces no nos enseñan ni siquiera a manejar nuestras finanzas personales, alucina. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudié contabilidad antes de estudiar la carrera de ingeniería acá en la ciudad donde estamos, Ujú. pero siendo contador yo terminé quebrado, ¿no? Ah, Y a imagínate. veces terminas como que endeudado con tus tarjetas de crédito, es todo un mamarracho por ahí, pero, o sea, no siempre a los contadores, a los administradores, a personas que, o sea, te enseñan a administrar negocios, pero tal vez los negocios de otras personas, pero no Ajá. siempre te enseñan a manejar tus finanzas personales, ¿no? Algo que yo rescato muchísimo también son esas cosas que de pronto en la universidad no te enseñan, como por ejemplo tema de liderazgo, pero un liderazgo diferente, ¿no? Un liderazgo diferente, un liderazgo más humano. Y lo otro que me ha servido muchísimo también es el tema de la inteligencia financiera, inteligencia emocional, ¿no? De hecho, hay cursos súper, súper, súper hermosos que a mí me han servido muchísimo para crecer como persona, porque obviamente todos en el transcurso de nuestra vida tenemos retos, ¿no? Tal vez te pasan cosas por ahí, ¿no? Emocionales, ¿no? Y lo primero que hay gente, ¿no? Sería bueno que todos, pero algunos por lo menos van a un psicólogo, otros no. Pero una de las mejores maneras para mí de poder salir de esas cosas que tal vez en mi vida me ha pasado es Ujú. justamente pegarme a ese sistema educativo, ¿no? Donde encuentras coach, donde encuentras gente que te ayuda a poder ser una mejor persona, ¿no? Con cursos del ser, ¿no? Sana tu niño interior, eh, concursos que, por ejemplo, hacen que destrabes a veces cosas que puedas tener incluso del pasado ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, hermano, uno de los paradigmas que yo tenía para que me costó mucho en este negocio, y ahí te pregunto a ti también, fue Ujú. en el tema de las ventas. Ya. O sea, si a mí tú me hablabas de este modelo de negocio y me decías que hay que vender, yo decía, no, no, no es lo mío, no, no lo hago. Pero después entendí que no existe un negocio en el mundo donde no vendas, pues, ¿no? Vendes un servicio, vendes producto, pero algo vendes, ¿no? Por último terminas vendiendo tu tiempo para alguien, ¿no? Pero vendes algo. Claro. Y yo empecé al inicio a verlo esto como una manera de poder recomendar, en este caso un producto, que sí lo hay,
pero un producto que a mí me había ayudado a salirme de un cuadro de salud complicado que yo tenía, ¿no? Entonces yo le empecé a ver por el lado de voy a recomendar lo que a mí me ha hecho bien, ¿no? Pero no lo veía tanto por el lado de la venta porque yo tenía ahí un paradigma, ¿no? Que tenía que trabajar en eso. Entonces, no se necesita necesariamente gente que sea vendedora para este modelo de negocio. Porque hay gente o sea, que viene del lado corporativo, gente que ha vendido autos, que le ha ido bien en ventas y viene a intentar hacer este negocio y no puede. Porque a veces le juega en contra la inteligencia emocional, ¿no? Claro, Entonces, sí. se necesita más que todo gente que tenga ganas de querer aprender. ¿Qué opinas tú ahí? Claro, ¿no? Si no estás preparado para, igual, una persona tiene que aprender a vender, ¿no? Porque si tú no estás preparado para aprender a vender tus productos o tus servicios, tarde o temprano vas a tener que vender tu tiempo, ¿no? Tu currículum para otras empresas y tu tiempo es limitado. De hecho, resonó bastante cuando un amigo dijo, cuando estábamos llegando a la empresa, dijo, llegamos a la cárcel, todos rieron, pues, ¿no? Entonces yo dije, yo también me reí y en cuestión de segundos, nada más un par de segundos, yo abrí conciencia y dije, tienes razón, prácticamente entramos a una empresa de día, salimos de noche todos los días, tenemos que hacer las mismas cosas todos los días, o sea, mi tiempo se va a acabar y si yo no hago nada, pues prácticamente mi energía no, también se va a acabar y el sueldo que me van a pagar a fin de cada mes de mi jubilación no va a alcanzar para nada. Entonces, yo me estaba preocupando eso de los 25 años de edad más o menos. Yo sé que hay jóvenes incluso que se preocupan mucho más antes, ¿no? Es ahí donde yo dije, tengo que aprender a desarrollar otras habilidades que paguen más. Y ahí donde y yo, a través de, mediante libros, leí uno donde había una frase donde decía, la persona que aprende a vender nunca se muere de hambre, ¿no? E incluso hay familiares que le dicen a sus hijos, pero a mí en mi caso, por ejemplo, yo no vengo de una familia que estaban muy curtidos en el tema de los negocios, pero sí a través de libros leí una frase que dijo que si es que decía algo así como que si tú aprendes a vender, nunca vas a morir de hambre. Y a través de los temas digitales aprendí que si tú aprendes a invertir $1, ¿ya? Y recuperas $2, o sea, si aprendes a vender $1 y recuperas dos, ya lo hiciste ya. Y es así donde yo comencé a desarrollar el tema de las ventas. Venta yo era absolutamente cero, cero, cero a la izquierda. Prácticamente no sabía absolutamente nada. Si yo soy ingeniero electrónico, lo que más sé es tema de números, física, proyectos, robótica y todo ese tema que no tiene nada que ver con tema de ventas, bueno. Pero sí abrí mi mente y me di cuenta que era muy importante la venta si todo negocio vende. Bueno, ¿qué negocio no vende? Como tú dices, Starbucks, McDonald's, Hanos. Y aún así no venden un producto, digamos, tan rico, ¿ah? ¿Eh? De hecho, son estratégicos, venden en volumen, en masa. Y es eso, bueno, esa parte donde tuve que abrir conciencia para darme cuenta en realidad que las ventas en sí son importantes, pero ese tema de las ventas va de la mano y muy de la mano con la parte emocional, como tú dices, ¿no? Del ser. Claro, totalmente. Oye, hermano, y ahí, por ejemplo, hablando de negocios tradicionales, la estabilidad es algo que yo rescato mucho por el hecho que yo, por ejemplo, cuando te comentaba que yo tomé la decisión de renunciar a mi último empleo, incluso más adelante de dejar mi negocio tradicional para hacer este modelo de negocio. Uh-huh. O sea, mi negocio, si bien es cierto, se ha duplicado, ¿no? Se ha duplicado, o se ha multiplicado por 2.5, ¿no? Desde el momento que yo tomé la decisión de renunciar hasta ahora. Pero algo que no se ha multiplicado ha sido mis gastos. O sea, es como que tú tienes un negocio tradicional y dices, no sé, pues tienes un restaurante, ¿ya? Y dices, oye, tengo un restaurante en Trujillo y lo quiero poner no sé, pues en Chiclayo. Significa que tú tienes que ir, si no tienes un local, alquilar el personal, ¿no? Tener todo lo que tú necesites, todo lo necesario para poner en marcha ese negocio. Y se necesita, ¿qué se necesita? Dinero, pues, ¿no? Claro, necesitas invertir.
Entonces es tan lindo este negocio, brother, que tú puedes multiplicarlo por 2.5, por 3, por 4, por 5. Yo sé que eso va a pasar. Te puedes expandir a otros países, pero tu gasto sigue siendo el mismo, capaz menos. Exacto. Entonces eso es algo que a mí me encanta, brother, de esto, porque ¿en qué más vas a invertir, no? Claro. Pues sí, por eso es que, o sea, te queda invertir a veces en viajes, te queda invertir a veces en cursos, ¿no? Invertir en ti, ¿no? Me refiero a que te puedas dar ese lujo de ir a un curso así de super top, ¿no? Tal vez en otras ciudades, en otros países. Marketing, ¿no? Tal vez marketing, que no, la inversión no es mucho. Pero algo que rescato mucho, hermano, de este modelo de negocio precisamente es eso, la estabilidad, ¿no? Y que tu negocio puede crecer sin que necesariamente, o sea, aumenten tus gastos. Eso comparado con un negocio tradicional, porque te puedes apoyar de herramientas digitales, pues, ¿no? Y obviamente el apalancamiento, ¿no? El trabajo en equipo. Sí, 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 de hecho, me gustó una frase que hace tiempo tú habías comentado que decía, ¿no? Eh, ya hoy en día, la forma en cómo nosotros generamos ingresos, o tanto tú como generas ingresos, o como yo, o incluso hay otras personas también, que ya se vuelven personas impagables ante un trabajo ya. O sea, generas tanto que ya si tú te vas a una empresa, no estarían dispuestos en pagarte lo que hoy en día vienes ganando, ¿no? Y como tú dices, llega un punto en tu negocio donde crecer es prácticamente en este modelo lo más sencillo. Puedes abrir mercados en otros países sin viajar a ellos y encima a través de las herramientas digitales, WhatsApp, Zoom, Instagram, TikTok, todas las redes, ¿no? que haya si es posible. Y la estabilidad es súper importante porque, como tú dices, no hace mucho gasto, o sea, no hay necesidad de hacer tantos gastos, prácticamente como tú dices, incluso hasta menos. Y eso es lo que valoro bastante. De hecho, yo me levanto, muchas veces, casi todos los días me levanto y me levanto súper, súper, pero súper feliz porque no tengo un horario. No tengo un horario de ir, levantarme, irme a trabajar, estar pensando en qué trabajo, qué me va a tocar, con qué personas me voy a rodear, qué me va a pasar, etcétera. Odiando los lunes. Odiando los lunes, ¿no? Y de hecho yo estoy feliz porque estoy esperando que ya sea mañana y estoy pensando de repente, a tal hora voy a salir a correr, voy a disfrutar del sol, si es que hay sol, si no de un cafecito, o sea, eso, ¿no? Desde el disfrute. Y me encanta eso, me encanta y que yo ya quiero ya que arranque la semana porque los domingos incluso no hay centros comerciales, no hay mucha gente. Y a veces yo quiero ir donde hay lugares donde hay gente porque puedo conocer a más personas. Y eso es lo interesante de este negocio. O sea, ustedes pueden, digamos, te pagan por conocer gente, mejor dicho. Y quién sabe, una de esas personas, tú puedes darle esa oportunidad para que pueda crecer y traer abundancia a su vida. Como hoy en día, por ejemplo, Yuriko, por ejemplo, una de mis socias, que ella no ha trabajado, creo, un buen tiempo, se ha dedicado siempre a la familia, bien hogareña, y hoy en día ha viajado a Cusco, ella sola se ha pagado todo el viaje, ahorita está por el norte, la parte del disfrute está generando ingresos y su familia está súper conectada y es eso, ¿no? La oportunidad que nosotros podemos entregar a muchas personas. Buenazo, hermano. De hecho, eso para mí tiene todo que ver con los ingresos diversificados que nosotros podemos tener, ¿no? De hecho, por ejemplo, el modelo de negocio que nosotros hacemos y el plan de comisiones nos permite generar ingresos de 10 formas, ¿no? Pero hay gente que cree que solamente vendemos productos, alucina. Que solamente hay una venta, lo cual está súper bien, ¿no? Porque la venta, como te decía al inicio de la charla, te da ese ingreso rápido, ¿no? O sea, la gente puede ingresar a este modelo de negocio y hacer ingreso rápido. Pero eso es solamente el inicio, ¿no? Porque el plan de pagos te paga de 10 formas, entonces hay un ingreso diversificado, ¿no? Donde, donde no solamente es, se podría decir, efectivo, sino que incluso como la mayoría de empresas del modelo de negocio te dan bonos viajes, ¿no? Bonos autos,
la posibilidad de poder expandir tu mente, ¿no? De ir a otros países donde regresas nuevamente a tu ciudad y tu mente ya no es la misma. A mí uno de los viajes, por ejemplo, que más que expandió mi mente, que fue uno de los viajes que más me gustó, de los primeros que hice, Ujú. fue, por ejemplo, a la Ribera Maya, ¿no? En Cancún, que fue un viaje también de equipo. Ese viaje, brother, para mí fue un antes y un después. Y mi negocio, ¿ah? Porque, Más. o sea, tú vas y es como que te ponen una pulsera y todo lo demás es abundancia, ¿no? Todo es libre. Eh, Justamente para eso sirven los viajes, pues, ¿no? Que tenemos, ¿no? Viajes que a veces nos los pagamos nosotros, viajes que la empresa nos los paga. Y el objetivo es ir a expandir la mente, ¿no? Ir a expandir la mente, ir a ver grandeza, rodearte de gente que tiene resultados, aprender, obviamente, también. Y cuando regresas ya no eres el mismo, pues, ¿no? Porque regresas a tu ciudad, regresas hace poco en manera me parece que les contaba a ustedes también la vez pasada que yo estuve en un crucero recientemente y uno de los países que visitamos Ujú. fue Bonaire, que es un país que de hecho yo no sabía que existía. Ya. Pero es un país pequeño, es una isla, pero es top, pues, ¿no? Es un país, alucina que no hay semáforos ahí, ¿no? El país vive del turismo netamente, pero es hermoso, es un país netamente turístico, con unas playas espectaculares, para mí mejor que las de Aruba, mejor que las otras playas que me ha tocado conocer. Pero lo que más me encantó, por ejemplo, de ese país es la cultura, ¿no? La cultura, o sea, para el punto de que no haya semáforos y que tú intentes cruzar la pista y todos los carros se detienen como si iba a pasar el rey de España. Entonces es Mm. cultura, ¿no? Y tú cuando regresas a tu país, Oh, oh, qué sientes bien. esa pegada, brother, sientes esa pegada. De hecho, a mí me han atropellado, ¿no? Y he Claro. estado internado varios meses porque me han atropellado. Entonces, de alguna manera, Eso es lo tú mismo. regresas a Latinoamérica nada más, brother, puta, porque en mi caso nosotros hemos salido el crucero ha salido de Cartagena, de Colombia, y tú regresas a Colombia y sientes la pegada, ¿no? Ese cambio de cultura, ¿no? De latino. Y para eso ¿Cuántos sirven los años tú crees viajes. que, cuántos años tú crees que nos falte de cultura como para llegar a ese nivel? Buena pregunta, Mm, buena pregunta. Por ejemplo, Bonaire es un país que pertenece a los Países Bajos, a Holanda. O sea, ellos responden a Holanda. Yo pienso que en Europa hay países con una cultura muy avanzada. claro. Y el latino es, pucha, a la viveza, ¿no? Viveza. No, viveza, entre comillas, ¿no? Ah, Eh, sí, es cultura, pues, ¿no? En claro. algún momento tal vez se pueda cambiar en algún momento eso. Obviamente eso es parte también de la educación. Y si hablamos de educación, pues años luz, ¿no? O sea, porque el sistema educativo que tenemos es obsoleto, ¿no? O sea, no ha cambiado desde hace muchísimas generaciones. Claro. No se enseña eso, ¿no? Entonces, complicado ahí. Claro, de hecho, escucho por ahí decir a muchas personas de que la universidad, por ejemplo, yo terminé una carrera universitaria, no, antes de acabar mi carrera yo estaba trabajando. Y incluso hace poco, creo que hace un par de días, yo estaba buscando un correo y entre todos los correos me topé con muchos correos a los cuales yo mandaba a muchas empresas, muchos ingenieros, pidiendo por aquí, le mando mi currículo por acá, por allá, o sea, igual, ¿no? O sea, cómo en ese momento no se me pasó por la cabeza de qué tan intensivo era yo. De hecho, cuando las cosas quiero hacerlo, a veces lo hago muy intenso, soy muy intenso a veces cuando quiero hacer las cosas. Y he mandado tantos correos a tantas personas que prácticamente hoy en día eso de estar, por ejemplo, mandando correos, ya para mí se me ha hecho totalmente, digamos,
obsoleto, ya no recibo tantos correos, prácticamente me he dado de baja de todos los trabajos que yo antes recibía solicitudes. Mm. Más que todo recibo más bien como especie de correos, pero para que de tema de curso, del tema de prepararme mentalmente, de curso del tema de crecer personalmente, desarrollo y todo este tema. Pero el punto que iba, ¿en qué tema estamos hablando, por cierto, que se me fue? Estábamos hablando de cultura, o sea, de la cultura de la gente, o sea, del hecho de que tú puedes cambiar tu mentalidad cuando viajas. Ya, ya, Y mira, bueno, ajá. justamente te había preguntado la pregunta de que cuántos años tú crees, ¿no? De que cuánto tiempo nos tome de repente a nosotros el llegar a ese nivel de cultura, ¿no? Yo creo que eso está relacionado por el sistema educativo, como te iba diciendo, ¿no? Ah, eso es lo Aunque importante. sí, porque el sistema educativo, o sea, como siempre hemos escuchado, un sistema educativo prusiano, ¿no? Que, o sea, tal vez les ofenda a muchos, pero es un sistema educativo que está diseñado para crear esclavos pagados, ¿no? Trabajadores, Está para que diseñado salgan de para frente crear trabajadores. a empleados, a trabajadores. Claro, Totalmente, ¿no? Y que existe una élite que no quiere que la gente despierte, que no se quite la venda de los ojos. claro, Entonces, siempre, o sea, va a ser muy complicado que ese sistema educativo cambie, ¿no? Sin sí. embargo, al margen de eso, yo pienso que ese sistema educativo es mundial, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, la cultura en esos países que yo te comento Mm, es diferente, ¿no? Yo creo que todo parte desde casa, brother. Todo sí, parte desde casa, porque hay cosas que a tus hijos tú los puedes enseñar en casa que no los van a poder enseñar en un aula, ¿no? ujú, Y la diferencia yo creo que se puede hacer desde ahí, ¿no? Por eso que siempre buscamos de alguna manera gente más consciente, gente más pensante. De hecho, yo ahorita estoy leyendo un libro, ujú. muy aparte del grupo de desarrollo que tenemos, yo estoy leyendo un libro ahorita que se llama Inteligencia, así se llama. Ah, ya. Ajá. Eh, y ahí en el libro dice que las universidades se encargan de matar la inteligencia de la gente, ¿no? Porque siempre han confundido a la gente que es memorista con gente inteligente, ¿no? Si te das cuenta, cuando tú estás en el cole, ¿a quién lo dicen inteligente? Al memorista, ¿sí o no? Al que saca buenas notas. ¿Sí? Claro, claro. Pero si tú te vas a la historia, los grandes matemáticos, los grandes inventores, si hablamos de Albert Einstein, no han sido nada numéricos, brother. O sea, han sido gente que se olvidaba hasta dónde está. Se Ujú. olvidaban hasta su nombre a veces. O sea, si tú lees la historia de Albert Einstein, le pasaba cosas así, ¿no? Se encerraba en el baño y se olvidaba de salir. Ándale. O sea, gente cero memorista, o sea, que se olvidaba las cosas, ¿no? Ahí yo estaba, justo en el libro habla algunas anécdotas de Albert Einstein, que a él le gustaba escribir mucho, o sea, anotaba papelitos, ¿no? Se le ocurría una idea y lo anotaba, Ah, hasta que ya. su esposa le dijo, pero ¿por qué no te consigues un diario, ¿no? Ujú. Y luego se olvidó dónde lo dejó el diario, o sea, y lo Ah, reclamó, ¿no? Pero yo por lo menos perdía papelitos, pero ahora he perdido mi diario, ¿no? He perdido todo. claro, un buen punto, Entonces, ¿ah? le pasaba cosas así cuando a veces viajaba, ¿no? Cuando se tenía que movilizar, tenía que pagar También a tengo veces acá algún pasaje. papelito, mira. Por ahí no sé si verás, pero también tengo Ajá, papelito, voy a apuntar papelitos por todo lado. por todos lados, un Entonces, apunte y eso. se olvidaba que ya había pagado y cosas así, o sea, entonces el libro este, no lo digo yo, el libro este dice que una cosa es ser memorista y otra cosa es inteligente, ¿no? Y hay niños que son súper inteligentes y que les tratan como, disculpando la palabra, como brutos a veces en las escuelas, por el hecho de que no se memorizan cosas, ¿no? Exacto. Entonces, Claro, de pero hecho, son inteligentes, son creativos, ¿no? Son niños que tú les haces, o sea, crean cosas, ¿no? Pero en la sí, medida que van pasando la escuela, el cole, la universidad, van matando esa inteligencia, ¿no? Y sí, para sí, sí. eso está diseñado este bendito sistema educativo, ¿no? Exacto. Mata tu creatividad. Albert Mata tu Einstein incluso creatividad. decía, ¿no? Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árbol, pensará toda su vida que es imbécil, ¿no? Tal cual. Claro, pues. Entonces, es sumamente importante ese tema, porque como tú dices, ¿no? Incluso lo he visto en muchos videos, e incluso me he dado cuenta que sí, que de hecho las universidades normalmente salen
personas directamente a un trabajo a cumplir órdenes. Y su creatividad, pues simplemente ellos se enfocan en su trabajo, en sus horarios y listo, pues. En cambio, una persona que de repente está en la necesidad, o de repente no tiene una carrera, pero está en la necesidad de querer generar ingresos, va a ver la forma de poder generar, va a haber muchas formas de generar ingresos. De hecho, hay muchísimas formas de generar ingresos, pero muy pocas te van a dar libertad, pues, ¿no? Muy pocos negocios te van a dar libertad, la tranquilidad. Hay negocios muy buenos que pueden generar muy buen dinero, pero cuando tú lo ves a las personas en esos negocios, están trasnochados, están con mala salud, están, digamos, a veces yendo al médico casi constantemente, se están enfermando. Entonces, ¿de qué éxito a veces y muchas veces hablamos, pues, no? Están, digamos, este, matándose bastante por su negocio, que luego más tarde o temprano le puede perjudicar a la salud. ¿De qué estamos hablando, bueno? Totalmente, ¿no? Eso hace, o sea, que el modelo de negocio que nosotros tenemos, ¿no? En el que coincidimos, justamente hace que tengamos un negocio con autonomía, ¿no? La autonomía te permite decidir, ¿no? Qué tiempo dedicarle a tu negocio, qué metas tener, ¿no? De qué manera organizar tu tiempo, que no dependas de un jefe, que no tengas que estar pidiendo vacaciones si quieres ir a visitar tu familia, o que te tenga que estar cambiando el horario, ¿no? O que te tengan que decir, oye, vas a trabajar tal fecha, que si es feriado, que es fin de semana, ¿no? Yo le he vivido porque es por cerca de 10 años, ¿no? Y hay gente que, o sea, dice, no, no quiero tener un empleo y quiero emprender. Y es ahí donde la gente se confunde entre tener un negocio y tener un autoempleo, ¿no? Yo he tenido un autoempleo, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, yo hace rato cuando estábamos conversando te dije que yo tenía un negocio, pero en realidad no era un dueño de negocio, era un autoempleado, ¿no? Porque cuando tenía el negocio tenía menos tiempo que cuando era empleado. Cuando era empleado por lo menos llegaba a dormir a mi casa. Pero cuando tenía un negocio ya ni siquiera a mi casa llegaba a dormir, porque a veces me tocaba viajar, tenía que estar 10 días en tal lugar, 5 o 15 días en tal lugar, porque yo me dedicaba al rubro de los alimentos, agroindustria, y a veces tenía que maquilar, ¿no? Tenía una fábrica propia, entonces tenía la fruta de repente por Piura, tenía que estar ahí, ¿no? En el proceso. Entonces hay mucha gente que confunde eso, ¿no? Entre ser un dueño de negocio y ser un autoempleado, ¿no? La mayoría son autoempleados y así piensan que tienen un negocio, ¿no? Y un verdadero negocio es aquel negocio que te da autonomía, ¿no? La posibilidad de poder decidir, de poder elegir. Y eso pasa cuando tienes un sistema, ¿no? Y el modelo de negocio que nosotros tenemos te da un sistema, ¿no? Porque es un modelo de negocio, un modelo franquicia. Y la franquicia, como todos sabemos, las franquicias tienen un sistema. Bueno, tú lo que compras es el sistema. Es como que cuando compras un McDonald's, te inviertes capaz por ahí tu 1.5 millones de dólares a más y lo que te dan es el sistema, ¿no? Te dicen de tal forma lo vas a hacer, ¿no? Esto va a ser así, se va a organizar así. O sea, prácticamente te dicen sigue el sistema para que te vaya bien, ¿no? De hecho, si no sigues ese sistema, quieres hacer las cosas a tu manera, también te van a multar, ¿no? Te cae una multa, pues. Aquí en este negocio no te multan, pero te automultas, ¿no? Porque si no sigues el sistema no te va bien, ¿no? De hecho, sinceramente a la mayoría de gente que hace este modelo de negocio que nosotros hacemos no le va bien. Y eso porque están acostumbrados a tener un jefe, pues, ¿no? A que alguien los jefe los diga lo que tienen que hacer, si no, no lo hacen. Entonces, cuando de pronto entran a este modelo de negocio y se dan cuenta que no tienen un jefe, que tal vez tienen a alguien por ahí que les quiere guiar, les quiere ayudar, pero que no es su jefe, no le hacen caso, no quieren hacerla a su manera o tal vez no hacen nada, obviamente no les va a ir bien, ¿no? Pero la autonomía siempre está, ¿no? La posibilidad de poder elegir tus tiempos, saber qué tiempo lo quieres dedicar, con quién quieres trabajar. Y eso es súper chévere, ¿no? A mí me encanta, ¿no? La posibilidad de poder organizarme. Sí, de hecho, definitivamente, pues. De hecho, nos permite, por ejemplo, en un día levantarnos y tomar la decisión si queremos o no queremos hacer ejercicio en la mañana o en la tarde o en la noche, pues, ¿no? Lo que nos da es plenamente libertad, pues. Y sumamente con eso nada más de levantarte por ejemplo, hay algo que me gusta a mí y es que yo prácticamente antes de irme a acostar, ya, yo planifico lo que voy a hacer mañana un día antes. Y es como que mi día de mañana ya lo estoy viviendo ahora. O sea, mi día empieza hoy.
O sea, un día antes. Mi día empieza un día antes. Ya yo veo más o menos cómo voy mejor dicho, planifico mi día. Y a base de eso ya me muevo, ¿no? A veces no se dan las cosas, pero trato de que se cumplan, pues, ¿no? Claro. De hecho, y muchas veces en nuestro mundo del tema del emprendimiento, a veces no se dan las cosas, a veces nos sale mal, a veces la vida no va en contra, pero es parte del camino hacia el éxito. Cuando una persona decide emprender, va a ponerse como que la vida se va a poner en contra, o muchas veces va a sentir eso, ¿no? Que la vida está en contra de ti, pero es parte del precio del éxito que tú tienes que pagar, pues, ¿no? Eh, ¿Cuántos emprendedores también me han dicho, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ya, y pucha, o sea, les pasa demasiadas cosas, pero es parte del precio que tiene que pagar, el precio del éxito, pues, ¿no? Y es algo normal, que muchas veces, muchas personas, porque de repente se le fue el gatito, el perrito, o de repente, no sé, Se lo digamos, toman personal. se lo toman súper personal y ya está, ya y quedaron ahí, ¿no? Y desaparecen. Y desaparecen, pero es un momento, ¿no? Es un momento. Como en el caso mío también me pasó lo mismo, ¿no? Hace muchos años. Yo dije, no, lo mío no es esto, ¿no? Pero después que trabajé, antes de terminar mi carrera yo ya estaba trabajando, terminé mi carrera y yo seguía trabajando. Estaba cansado de trabajar 10 11 horas, saqué mi empresa, comencé, me asocié con otra persona que había trabajado en casi todas las minas, aprendí bastante, hicimos proyectos, pero ya no trabajaba 10 11 horas, sino trabajaba bastante más horas todavía. Yo llegaba a mi casa a dormir y me levantaba súper temprano, llevar todas las herramientas, calcular que los trabajadores lleguen a tiempo, obligarles a los trabajadores que coman súper rápido para terminar el proyecto rápido, todo un lío, ¿no? Que me súper incomodaba todo, hacer ese tipo de cosas. Yo no quería vivir así, pues. No había un sistema, no había un sistema. Hasta que ya yo ya no quería saber absolutamente de nada, ¿no? De trabajo, de empresa, absolutamente yo ya estaba ya como que no quiero saber nada. Pero ahí es justamente donde me hablaron cerca de una forma de que se podía generar ingresos, pero pasar de un lado izquierdo a un lado derecho. O sea, cuando tú recibes dinero, caes en uno de los cuatro cuadrantes, que es, por ejemplo, empleado, que intercambias tu tiempo por dinero, autoempleado, que maneja un poco más la gestión de tiempo, por ejemplo, cuando tienes una bodega, cuando tienes un consultorio, trabajas lunes, martes, te pagan por esos días, porque tú abres tu tienda o tu consultorio, si descansas 2 días, no te pagan por eso, no entran clientes, y el cuadrante del otro lado es donde hay un sistema trabajando para ti, como la franquicia de Hano, McDonald's, etcétera, ¿no? Hay un sistema. Mm. Y es ahí donde me dijeron que está la verdadera riqueza, ¿no? En este lado del cuadrante, inversionistas y dueños de negocios. Ahí Claro, donde, oye hermano, ¿y eso en qué momento lo escuchas por primera vez? O sea, tú nos cuentas que estabas en ese tiempo metido en el empleo, o sea, creo que con tu negocio propio, ¿ya? y o sea, da la casualidad ahí también que, o sea, cuando uno está involucrado en este mundo laboral, el querer escalar, ya sea que estés corriendo en la línea de tu profesión o que estés en un negocio tradicional, obviamente pones todo de ti, ¿no? Porque quieres que las cosas te Claro. vayan bien. La gran mayoría, por ejemplo, que yo conozco muchísima gente, obviamente, en el transcurso de los años que a veces laboramos, conocemos gente, a veces colegas nuestros, pero hay una frase que dice: la mente no extraña lo que no conoce, ¿no? O sea, aparentemente es normal, ¿no? No, pues eso es lo que nos ha tocado, hay que trabajar, ¿no? Hay que madrugar, si hay que quedarse más tiempo, ¿no? Claro. A veces en el rubro, la agroindustria, por ejemplo, en mi caso, brother, a veces tienes un horario de entrada, pero no sabes qué hora vas a salir. Por lo menos ahora creo que hay leyes por ahí como que ya les dicen a los empleadores que, oye, no lo vayas a hacer trabajar más de 10 horas, ¿no? Pero en mi caso, brother, trabajamos 16 horas, ¿no? Claro. A veces me ha tocado a veces quedarme a trabajar día y noche. Alucina. Bien, bravo. Ya, pero o sea, el punto es, ¿no? La mente no extraña lo que no conoce, ¿no? Hay gente que dice, no, no, eso es lo que hay, ¿no? ¿En qué momento tú, por ejemplo, conoces lo que nos estás contando del cuadrante flujo y la bendita palabra ingreso residual? Súper interesante esta parte. De hecho, cuando yo estaba trabajando en empresas y luego, por ejemplo, saqué mi propia empresa, ¿ya?
y no tuve éxito, o sea, fracasé porque ya no lo intenté, ya no quería saber absolutamente nada. ¿Cómo es que mi falta de conocimiento me limitó y simplemente me permitió saber que solo había el tema de ese lado del cuadrante, ¿no? Del cuadrante izquierdo, que de un empleado pasaba a otro empleado y de ahí no había más, o sea, era Mm. oscuridad, simplemente no había nada más. Y prácticamente yo estaba así como que haciendo, o sea, viviendo simplemente mi vida, sin esperanza, sin La sueños, sin rutina. nada. La rutina de siempre, la rutina de siempre. Mañana volver a trabajar, mañana nuevamente lo mismo, hacer lo mismo, venir y pasado también, y la otra semana, el otro mes, el otro año, y así hasta cuándo, ¿no? Ese era mi tipo de pensamiento, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que de casualidad encontré un libro tirado por ahí que decía algo de los secretos de la mente millonaria. Yo le pregunté a la persona que estaba ahí cerca, le dije, ¿y este libro es tuyo? Le pregunté, me dijo, no, son tonterías, dijo. Simplemente el autor le puso para vender más libros. ¿Qué estás seguro? Sí, me dijo. Es pura tontería, nada más. Son tontos, por no decir una palabra más fuerte, ¿no? Mm. Y yo decía, pero acá dice los secretos de la mente millonaria. O sea, que con esto puedes tú hacer algo, volverte millonario. Son tonterías, ya. La cosa es que, entonces lo puedo llevar, le dije. Y yo nunca, o sea, como nunca agarré el libro y me puse a leerlo. Me lo acabé, creo, en un par de días ese libro. Un par de días porque es súper interesante todo el contenido que tenía ese libro. O sea, te lavaba pero bien el cerebro. Y a raíz de eso y a raíz de la forma de pensar, ya comenzaban a darse cosas diferentes en mi vida. Llámalo energía, magia, vudú, no sé, espíritu, como lo quieran llamar, pero sucedían cosas diferentes en mi vida tan solo por haber cambiado la forma de pensar. Y ahí es donde comienzo a encontrar personas donde me hablan de una propuesta totalmente diferente y donde recién me hablan acerca de un cuadrante, ¿no? Y donde Mm. pude entender, probablemente me han estado hablando anteriormente, pero nunca lo entendía o mi mente nunca lo veía de esa forma. Mente Hasta cerrada. que estaba cerrada la mente. Pero ya cuando mi mente, digamos, estaba súper abierta, ya como dice Albert Einstein creo también, que tu mente es como un paracaídas, que si es que no se abre no sirve. Entonces, a raíz de ese libro, luego más adelante vino una persona y me explicó acerca de este cuadrante y yo dije, ahí es, ¿no? Ahí esa forma, de esta forma, podemos generar un ingreso y hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Si es ejercicio, puede ser ejercicio y a la vez generar ingresos. Si es de repente estando con familia, puedes estar con la familia y generando ingresos. Si es de repente viajando, puedes viajar y generar ingresos. Entonces, eso me gustó. Y a raíz de eso, pues entendí perfectamente y comencé a empaparme un poco más del tema y hoy en día, pues, después que entendí eso, tuve el primer libro, trabajé un año más y de ahí ya no he vuelto a trabajar para ninguna empresa ya. O sea, más o menos a raíz de la pandemia, llegó la pandemia, todos dejaron de trabajar, yo también, pero de ahí ya no he vuelto a ninguna empresa ya. De ahí, puro este negocio, amigos. Y súper bien. Pero ahí fue que cambió todo, pues, ¿no? A través de un libro. De ese libro que estaba botado por ahí y te chipió el cerebro, te lavó el cerebro y dije, bueno, vamos por aquí, ¿no? Y hoy en día, pues, trabajamos aquí desde casa y como tú dices, en algún momento íbamos a ser personas que íbamos a ser impagables y hoy en día se dan esas cosas, ¿no? Hoy en día podemos generar ingresos que ninguna otra empresa nos puede pagar o la forma en como nosotros venimos a generar tipo de ingreso, ¿no? Y no es ventas, no solo se trata de ventas, sino es un tema de mentalidad. Y cuando tú quieres generar más, no tienes que vender más, tienes que cambiar tu forma de pensar para que esta forma de pensar tengas diferentes emociones y estas emociones pues te hagan a tener nuevas acciones y estas acciones por ende resultados. Pero todo nuevamente va a partir de tu forma de pensar, de tu forma de conectar con las personas. Y eso, o sea, es súper bonito lo que puedes aprender en este mundo, ¿no? Y a ti, ¿cómo tú te sientes que te está ayudando el tema de tener un concepto diferente, el tema de una mentalidad, digamos, que creo yo que en un tema laboral has tenido que cambiar para que puedas estar viviendo lo que hoy día estás viviendo, ¿no? Claro. Mira, yo en mi caso, hermano, bueno, a mí algo que me ha servido muchísimo del mundo laboral, del empleo y esto, ha sido el tema de la disciplina. Ya. Porque, o sea, porque para este modelo de negocios, yo pienso que para todo negocio en realidad, pero sobre todo para este modelo de negocio, porque
¿Por qué digo sobre todo para este modelo de negocio? Porque aquí se hacen cosas sencillas, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este negocio son cosas súper sencillas, que son tan sencillas que a veces la gente no las hace, o sea, las obvia, ¿no? Entonces, pero se necesita disciplina, o sea, se necesita ser disciplinado, se necesita que tú te propongas hacer cosas y las hagas. Y es eso de ahí yo me las aprendí en el trabajo. Porque tú al Mm, trabajo vas hasta enfermo, pues a veces, ¿no? Sobre todo cuando tienes una responsabilidad, tienes de repente por ahí un cargo, tienes gente, tienes personal bajo tu responsabilidad, tienes un proceso que cumplir, ¿no? Tienes que estar ahí, así estés enfermo, ¿no? Si te claro, toca madrugar a las 4 de la mañana, te tienes que levantar, si te obligado. toca quedarte en el trabajo, te tienes que quedar, No hay de entonces otra. tienes que estar, ¿no? Entonces yo lo llevé eso a mi negocio. Porque en algún momento me pasó, ¿no? Como yo te contaba, yo desde el año 2018 yo vivo íntegramente este modelo de negocio y de pronto cuando dije, oye, cero trabajo, no negocios tradicionales, me voy a dedicar a esto, de pronto te sientes como que libre y quieres hacer las cosas que no has podido hacer antes, ¿no? Ya tienes tiempo para ir al gimnasio, ya tienes tiempo de repente para hacer tu hobby, tienes tiempo para hacer tal o cual cosa y no haces esas cosas sencillas que te toca hacer en tu negocio. Entonces, ahí necesitas ser disciplinado, ¿no? Ahí necesitas tener las cosas claras, tener las metas claras, saber lo que tienes que hacer para que el negocio te funcione. Entonces, yo esa misma disciplina que tenía en el empleo, me lo apliqué acá. Dije, si yo he sido capaz de irme a un empleo donde no me estaban subiendo el sueldo constantemente, donde a veces esperas que el gobierno lo sube el sueldo, porque he visto que el nuevo gobierno ya está por ahí subiendo el sueldo, eh, por un sueldo fijo, hacer ese tipo de esfuerzo, ¿por qué no lo puedo hacer en un negocio propio, no? Ujú. Donde yo gano lo que yo quiera, ¿no? De hecho, estamos en un modelo de negocio tú y yo donde el sueldo lo ponemos nosotros, ni siquiera un sueldo, es el ingreso que tú te propones, ¿no? No hay, o sea, no hay un límite para ganar, ¿no? Ya depende ahí del significado, de la mentalidad de abundancia que puedas tener, ¿no? El merecimiento, mejor dicho, ¿no? Hay una frase que dice ahí, dime cuánto ganas y te diré cuánto te amas, ¿no? Mm, claro, A mí me ha servido mucho eso, el hecho de poder poner esa disciplina en mi negocio, ¿no? Para hacer que esto fluya, esto me funcione. Yo creo que ha sido uno de los principales pilares de empezar a construir, ha sido saber lo que quiero, ser disciplinado, ¿no? Y, y cuando te hablo de disciplina no te hablo de trabajo duro, ¿no? Te hablo de autonomía, como te iba diciendo hace rato, ¿no? Saber en qué momento hacerlo, saber elegir mis tiempos, saber con quién hacer el negocio. Entonces es algo que a mí me sirve mucho, ¿no? Yo vengo también de ese lado del empleo, del lado del negocio tradicional, eh, pero yo arranqué por un tema de salud, ¿no? Nosotros estamos en un negocio ahorita donde tenemos una marca de bebidas orgánicas y yo en su momento inicié por salud, no por negocio. Porque me pasaba lo mismo que tú comentas, ¿no? Era como que conoces solamente el lado izquierdo de ese cuadrante de flujo que habla Kiyosaki, donde solamente existe el empleado y el autoempleado, ¿no? No sabía que el dueño de negocio tenía que tener un sistema, mucho menos ser un inversionista, ¿no? Entonces, para mí era empleado o autoempleado. O es como que la gente que dice, no, me cansé de mi empleo y me pongo una boutique, me cansé de mi empleo y me compro un taxi y hago taxi, ¿no? Me cansé de mi empleo y me pongo un restaurante. ¿Me entiendes? O sea, pasa del empleo al autoempleo, no al ser dueño de negocio, sino del empleo al autoempleo. A mí me pasó eso y, a mí también. y obviamente Claro. no veía, cuando arranqué este negocio, no veía la forma de poder ser un dueño de negocio, porque ni siquiera entendía que era ser un dueño de negocio. Y yo inicié por salud, ¿no? Y a mí me dio gastritis crónica justamente en ese lapso de, de dar la milla extra, de estudiar por estudiar en el día, trabajar en la noche, ¿no? Por años, y ponerme la camiseta de una empresa que nunca iba a ser mía, ¿no? Que eso es lo que Claro. nos pasa a muchos, ¿no? Te pones la camiseta, ¿no? Eres el mejor trabajador, ¿no? Intenta ser el mejor trabajador,
para que no te saquen de tu empleo. Pero a veces haces ese esfuerzo por una empresa que nunca va a ser tuya, ¿no? Y eso me pasó, ¿no? Entonces tuve la bendición de conocer la marca, conocer los productos y me ayudaron, ¿no? Por eso que te decía, ¿no? Al inicio no, y uno de los paradigmas que yo tenía era la venta, pero dije, voy a empezar a recomendar lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Es una manera de poder ver la venta con otra perspectiva. Y eso, hermano. Oye, qué chévere, qué buena conversa. Ya van a ser las 11. Qué bueno que nos hayamos conectado, brother. Espero haber podido aportar valor a la gente que se han conectado. Yo no puedo ver de acá nada, porque parece que yo no salgo, que estoy en live. Tú sí. Ya. Ajá. Pero igual, hermano, igual nos vamos a juntar otro momento para seguir charlando. Ya, hermano, bacán, perfecto, entonces. Ya vamos a estar en contacto, entonces. Buena. Los que se han conectado, que tengan una super noche y estamos ahí en contacto y para servirles. Así es. Un placer, hermano. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ya está. Bueno, amigos, más bien, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado por ahí. Gracias, Zamora, también, muchas gracias. También eres mi sensei. También aprendo. También ando todos los días modo alumno, amigos. Todos los días ando aprendiendo algo. Aprendo desde la persona que me puede enseñar de repente cosas tan simples que puede hacer un cambio en tu negocio, ¿no? Entonces, sigo siendo siempre ese alumno, ese aprendiz. Gracias Alejandro, Marice 26, Miguel Paz, Lice Ove, Negrito. Gracias también a Erika Huertas, también amiga, he visto que ha estado por ahí haciendo tap a la pantalla. Muchas gracias, amiga. Te mando un fuerte abrazo, síganme porque vamos a estar agregando más contenido e incluso viendo más entrevistas con más personas, de hecho, que vienen llevando su negocio o su estilo de vida, su emprendimiento a otros niveles, ¿no? Y puedan, digamos, de algún, una frase, un concepto, algún tipo de experiencia de otras personas te puedan servir a ti en tu estilo de vida. Bueno, eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias, amigos, y síganme. Hasta luego.